Estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión, análisis y diálogo. Mi nombre es Nayeli Villatoro y les invito a quedarse con nosotros para hablar sobre las emociones y los sentimientos. No se muevan de su lugar, que ya comenzamos en este programa titulado Sentir o no sentir. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión hablaremos sobre las emociones y sentimientos y cómo se relacionan con la parte social y cultural del contexto en el que nos desarrollamos. Asimismo, hablaremos de cómo esto influye en la construcción de su identidad y el fortalecimiento de su autoestima. Para ello, nos acompañan en este diálogo 2 especialistas en el tema. Rocío de la Cruz Corona, quien es doctorante en terapia sistémica y de pareja y maestra en psicoterapia humanista con enfoque Gestalt. Y Claudia Reyes Ruiz, licenciada en psicología humanista con enfoque Gestalt. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos a este tu espacio. Muy bienvenidas. Quisiera que comenzáramos precisando la diferencia entre emociones, sensaciones y sentimientos, ya que muchas veces hablamos de estos conceptos sin distinción entre ellos. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Pues bien, entendemos por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar o situaciones. Con reacciones orgánicas me refiero a reacciones de nuestro cuerpo. Las emociones que se reconocen generalmente son la tristeza, la alegría, el miedo o el enojo. Las sensaciones son todas aquellas reacciones que responden a cambios en la superficie del cuerpo y pueden ser registradas a través de nuestros sentidos. Es decir, la piel de las personas puede percibir y registrar cambios que nos permiten identificar las formas particulares del cómo se manifiesta en nuestro cuerpo las diversas emociones. Me parece muy importante que las y los jóvenes aprendan a identificarlas para autoconocerse y lograr la regulación de las y sus emociones. Estas sensaciones se pueden identificar a través de nuestros sentidos y de poner atención a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el incremento de la temperatura, el color, la textura, el ritmo del corazón o la sudoración de las manos. Los sentimientos, por otro lado, son el nombre que se le ha puesto de forma popular a cada tipo de emoción junto con sensación. En aquellos escritos se clasifican en positivos y negativos. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que no existe tal división. Para dar algunos ejemplos, tenemos la ansiedad, los celos o el amor. En general podemos concluir que las emociones son el impulso biológico, la sensación es la reacción medible y observable, y el sentimiento, el nombre que se le da a dicha emoción junto con su sensación y es conocida a través del tiempo. Es vital que las y los estudiantes puedan reconocer los sentimientos, emociones y sensaciones que les producen ciertas actividades, situaciones, personas o lugares. Actualmente le ponemos mucha más atención a la expresión de nuestros sentimientos. Claudia, ¿siempre se le ha dado la misma importancia a los sentimientos o ha habido diferencia en otras épocas de la historia? No, considero que hay emociones que han venido cobrando una importancia relevante a medida que nos hemos permitido mirar al ser humano como un ente integral, donde estamos formados de mente, cuerpo y alma. En la antigüedad, las emociones eran reducidas a las mujeres y se asociaban con la histeria y la desvalorización. La importancia de este aspecto en el desarrollo humano de un ser no era el mismo. Hoy en día sabemos que tener inteligencia emocional es fundamental, es decir,
poseer la capacidad de percibir y expresar, comprender y gestionar todas nuestras emociones. Es una competencia básica para relacionarnos como seres conscientes y congruentes, para lograr el bienestar físico, mental y social, no importando ni el género que tengamos. Actualmente las emociones y los sentimientos dejaron de verse y asociarse con lo irracional para centrarse en la importancia de expresarlos, comprenderlos y gestionarlos. Sería necesario destacar que las emociones no se presentan solo en una etapa de nuestras vidas, siempre están ahí, pero quizá algunas sean más fuertes o nos marquen más en ciertas etapas. Rocío, ¿cuáles consideras que son las emociones que se experimentan de manera más frecuente en las y los adolescentes? En la adolescencia se viven muchísimas emociones. Sin embargo, considero que las más comunes son el enojo, la tristeza, alegría y por último, la frustración. Creo que es muy importante mencionar que todas tienen un beneficio, una razón de su presencia en ese exacto momento. Aparecen en nosotros como la posibilidad de darnos cuenta de nuestras necesidades y para vivir con mayor conciencia. El enojo es el encargado de ayudarnos a poner límites frente a los demás, pero también nos brinda la oportunidad de distinguir cuando otra persona está poniendo un límite. La tristeza es ese espacio que nos permite mirarnos, observar el interior y contactar el silencio, tocando todo aquello que sentimos. La alegría, la experiencia que nos hace distinguir las cosas buenas que nos gustan, que son disfrutables y que nos emocionan. La frustración es el espacio que nos posibilita fortalecer la tolerancia, paciencia y confianza con nosotros mismos. Aprender la palabra no como parte del éxito sin vivirlo personal. Los adolescentes son capaces de accionar y no de reaccionar cuando experimentan las emociones. Sí y solo sí las localizan, las sienten y generan recursos para moverse de ellas a su favor. Claro, experimentar las emociones nos da la oportunidad de autoconocernos y sobre todo una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Pero muchas veces, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, es más o menos difícil expresarlas. Esto debido a muchos factores. Quisimos saber lo que piensan las y los jóvenes al respecto, si alguna vez han sentido que estuviera mal expresar lo que sintieron. Esto fue lo que nos contestaron. Sí, porque algunas veces me han dicho que por llorar parezco niña chiquita. Creo que ya es como confianza contigo mismo. O sea, tú puedes tener la necesidad de contar algo a alguien o decirle lo que realmente sientes, pero no tienes esa confianza para hacerlo. Sí, cuando las personas no me miran a los ojos. Sí, en la escuela cuando me enojo o estoy triste porque yo pienso que no es un buen lugar para demostrar mis sentimientos. Todas las personas deberían poder expresar lo que sienten, pero muchas veces los aspectos culturales, las creencias y costumbres familiares o la misma estructura social evita que esto se logre fácilmente. Se fomentan ideas en las cuales ciertos sentimientos o sensaciones son negativas y no deben presentarse, pero recordemos que no hay emociones negativas ni positivas. Por ejemplo, el caso de la joven que expresa su malestar porque le digan que parece niña chiquita al llorar. Deberíamos pensar que no solo en la niñez se puede llorar. Toda persona a cualquier edad debe sentirse libre de hacerlo. Y nosotros mismos nos damos cuenta cuando alguna cosa que hacemos o sentimos no es la que se espera. Como dijeron, algunas personas no ven a los ojos y esto provoca que nos sintamos mal por expresarnos. También pudimos notar que se piensa en que hay lugares adecuados para mostrar sus sentimientos. De igual forma, escuchamos la siguiente reflexión. Es importante tener la confianza en nosotros mismos para expresar lo que realmente sentimos. Esto ayudará a fortalecer nuestra autoestima.
Otra de las situaciones que vemos comúnmente es la asociación de ciertos sentimientos con un género. Para ello, realizamos un ejercicio que nos propusieron las especialistas y que nos gustaría que hicieran también ustedes en casa, solos o con sus familiares. Queremos que piensen en una característica asociada al género femenino y otra al masculino. Tómense unos segundos para pensar en ello. ¿Qué características escogieron? Ahora que escucharán los comentarios de otras personas, piensen si sus respuestas fueron similares. Una característica de las mujeres pues sería que ellas tienen las caderas más anchas, tienen busto, y de los hombres pues ellos tienen más pelo en todo el cuerpo. Sí, las mujeres tienden a tener la voz más aguda que la de los hombres y los hombres tienden a ser más fuertes. De que las mujeres son más limpias y los hombres no son tan limpios, son muy poco limpios. Claudia, esta propuesta de ejercicio busca determinar la forma en cómo concebimos lo femenino y lo masculino, ¿cierto? ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto y cómo se relaciona con la expresión de los sentimientos? Considero que el género es un tema muy interesante y profundo. Sin embargo, me gustaría solo dejar una idea básica en cada uno de nuestros jóvenes, como una herramienta para la regulación de las emociones. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para lo que es femenino o lo masculino. Es aquí donde me gustaría invitarles a reflexionar. ¿Qué aprendimos acerca de lo que debemos sentir según nuestro género? Esto ya viene introyectado en nuestras creencias más viejas. Es decir, cuando se le pide a alguien que dé una característica de lo femenino y una de lo masculino, las personas generalmente piensan en diferencia, como lo pudimos escuchar en los comentarios. Pero, ¿por qué no dar la misma característica para ambos? ¿Por qué pensar en características diferentes? Claro, las respuestas que nos dieron tienden a nombrar características diferentes, ya sea en formas de ser o físicas. Estas cuestiones de género, aún en nuestra época, siguen siendo un tema de discriminación hacia lo que debemos sentir o no, tanto para hombres como para mujeres, sin detenernos a observar que somos seres completos, con una energía que nos permite sentir libremente para generar sanamente todas las emociones. Es decir, los hombres y las mujeres pueden ser sensibles y también fuertes, según la circunstancia, pudiendo regularlas a nuestro favor. Las emociones están influidas en muchas ocasiones por las creencias acerca de lo que debemos sentir o no, según nuestros aprendizajes, incluyendo al género como parte de una creencia colectiva. Básicamente, todos sentimos lo mismo, pero muchas veces las creencias y el contexto sociocultural determinan qué sentimientos podemos expresar, aunque es necesario resaltar que no todas las sociedades y culturas se ven de la misma forma. Me gustaría que nos explicaran un poco más sobre el papel que juegan estas creencias e introyectos en la regulación de emociones de las y los adolescentes. Comencemos explicando estos dos términos. Una creencia es el estado de la mente en donde el individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa, y un introyecto es un mecanismo por el cual las personas, desde que somos pequeños, integramos y hacemos como nuestras determinadas ideas, normas, conceptos sobre lo que está bien y lo que está mal, así como las actitudes y comportamientos de otros.
Entonces las creencias introyectadas acerca de cada una de nuestras emociones, desde lo macro como sociedad hasta lo micro como individuos, son altamente influenciadas por el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Y esto no le sucede únicamente a las y los adolescentes, sino que permea a todos. En mi experiencia personal y profesional, desde un enfoque humanista, los pensamientos generan y mueven a las emociones y estas a su vez a nuestros actos. Es decir, lo que crees, creas. Los cuentos, las películas que vemos, las canciones que escuchamos determinan cómo sentirnos y podría afirmar que un alto porcentaje de toda esta información es distorsionada y afecta el equilibrio mental y sanidad emocional de nuestra sociedad. Ejemplo de ello son frases como "sin ti me muero", "el amor es para siempre" o "no puedo vivir sin ti", que exacerban la dependencia emocional a partir de otro individuo. Aquí es muy importante decirles, como una práctica sencilla, que busquen alimentar pensamientos que les generen bienestar y disfrute, en una clara conexión con la conciencia, es decir, con la capacidad de darnos cuenta. Esto es muy recomendable, sin decir que experimentar todas las emociones, eligiendo dónde deseamos permanecer la mayor parte del tiempo, es lo deseable. Experimentar todas las emociones y expresar todos los sentimientos les ayudará a conocerse y regularse. Recuerden que ningún sentimiento es bueno o malo, positivo o negativo por sí mismo, y tampoco está asociado a un género. Todas y todos pasamos por ello. Esto también es parte de la construcción de la identidad. Es necesario que ustedes se den cuenta desde dónde están construyendo su identidad. Como ya nos comentaron, la cultura y la sociedad tienen influencia en nosotros. Claudia, ¿de qué forma sucede esto? La cultura tiene normas y reglas sobre cómo expresar qué emociones, de qué manera y en qué contexto. Somos seres sociables. Por ende, las emociones facilitan la adaptación externa al medio cultural y contribuyen en la construcción de la identidad en un ámbito social, en el que las personas se encuentran insertas. Esto es un tema complicado, ya que venimos de una sociedad donde se privilegia un género y se vivieron una serie de discriminaciones a otro. Existe un tema que aún sigue vigente en muchas familias, sociedades, comunidades e incluso países, aunque actualmente se ha venido deconstruyendo la masculinidad y la feminidad. Considero que el camino aún es largo y debemos abrirnos a estos espacios de comunicación, información, así como desde cada una de nuestras familias. Acciones, profesiones, cada uno vayamos formando ese cambio, pero sobre todo en nuestros jóvenes, que para mí son el futuro. Permitir la libertad de ser diferentes o abrirse a la expresión de los sentimientos, lejos de estereotipos como parte de nuestra posibilidad humana, es el camino. Muchas veces se reproducen formas de ver el mundo que siguen fomentando la diferencia entre géneros, que están inmersas en la sociedad y la cultura, y debemos estar conscientes de ello. Quisimos ver si actualmente las y los jóvenes pueden percibir esta problemática. Por ello les preguntamos qué opinan sobre estas famosas frases que escuchamos a diario. Los niños no lloran o las niñas son muy sentimentales. Escuchemos. De que está mal, cualquier niño puede llorar y cualquier niña puede ser sentimental y al revés. Las niñas pueden llorar y los niños pueden ser muy sentimentales. Yo pienso que no está bien que la gente piense así, ya que es como si esas personas decidieran nuestra personalidad, pero nosotros decidimos si queremos ser sensibles o no. Sin duda, estas frases son ejemplos que nos encontramos a diario en donde se evidencia la reproducción de esquemas o estereotipos que fomentan la desigualdad de géneros desde los mismos sentimientos y emociones.
¿Por qué un niño no debería llorar si es una forma de expresar sus emociones y es algo natural? ¿Por qué únicamente las mujeres pueden expresar su cariño o afecto a otra persona? Pero es muy bueno destacar que las respuestas que nos dieron muestran cómo las y los jóvenes pueden darse cuenta de esta problemática. Les sugiero que planteen estas preguntas para ver en qué forma afectan su desarrollo e identidad y reflexionen sobre las razones por las cuales se presentan estas distinciones. Bueno, Nayeli, y también es preciso decir que para vivir repitiendo lo aprendido es fácil. Los seres humanos tenemos unas neuronas llamadas espejo, que repiten lo que ven. Por ejemplo, la forma de amar, el cuidado por el otro, el enojo, todo lo que nos rodea. Por lo que una manera en la que podemos apoyar el crecimiento de nuestra autoestima es conocer, identificar, gestionar nuestras emociones como parte del autoconocimiento y, posterior a eso, decidir qué deseamos continuar fortaleciendo en nosotros y qué no queremos alimentar más como parte de un estilo de vida. De esta forma, poco a poco irán desarrollándose desde el trabajo personal. ¿Qué les parece escuchar sugerencias que nos dan otros jóvenes como ustedes? Tener siempre varias perspectivas nos permite entender y encontrar soluciones que nos ayudan a expresarnos mejor. Pues obtener un trato equitativo y no dejar que los demás nos digan cómo debemos expresarnos. Una sugerencia, pues que se expresen, que no tengan miedo a decir lo que sienten, aunque sea con su mamá, con su papá, con quien sea. No tiene nada de malo ser sentimental, no tiene nada de malo contarle tus problemas a alguien. Es cuestión de confianza y valor. No está mal expresar lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados o que nos duele algo, tenemos que avisar para que nuestros familiares puedan hacer algo. Que cada quien se preocupe por sus emociones y que dejen que los demás se preocupen por las emociones de ellos. Muchas gracias por compartirnos estas sugerencias. Lamentablemente, el tiempo se nos ha agotado, pero hemos tocado puntos de gran importancia para el desarrollo de todos ustedes que nos ven en casa. Les agradezco a ambas que nos vinieran a compartir su tiempo y conocimiento en esta sesión y espero que puedan seguir acompañándonos más adelante para seguir reflexionando sobre estos temas relacionados con las emociones. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Los invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones que les estamos preparando aquí en Cívica y Ética en Diálogo. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.